Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luciana Luque y soy becaria postdoctoral del IFESIR. Y este año estoy trabajando junto a Manuel Carlevaro, que es mi director, en un estudio de inmunoterapias aplicadas a microambientes tumorales mediante un modelo basado en multiagente. Si bien hay muchos tipos de terapias, de inmunoterapias aplicadas a microambientes tumorales, nosotros estamos particularmente interesados en la terapia de células T con receptor de antígeno quimérico. En este tipo de inmunoterapia, los linfocitos T del paciente se modifican en un laboratorio para que ataquen a la célula cancerosa. La extracción de estas células T se realiza mediante una extracción de sangre común. En el laboratorio se les aplica un gen de un receptor especial, el cual se va a unir con cierta proteína de las células cancerosas del paciente. Este receptor es el que se conoce como receptor de antígeno quimérico o CAR por sus siglas en inglés. Una vez que se modifica esta célula en el laboratorio, se multiplican y se administran nuevamente al paciente mediante infusión. Una de las características, en mi opinión, más importante de esta terapia, y es un poco lo que nos mueve a querer estudiarla, es que una vez administradas al paciente, las células T no van a ir directamente o solamente al tumor primario, sino que van a buscar cualquier tipo de célula cancerosa con esa proteína. Por lo tanto, si hubiese metástasis, incluso cuando todavía no fue diagnosticada, las células T van a atacar a esas células cancerosas. Estas terapias se usan ahora en distintos tipos de cáncer de sangre, pero todavía están en periodos de prueba para todos los otros tipos de cáncer. Por eso el objetivo general de nuestro proyecto de postdoctorado es construir un laboratorio virtual para estudiar los efectos de estas terapias y quizás combinarlas con otras terapias en microambientes tumorales. El término laboratorio virtual no es algo que se me ocurrió a mí, sino que es un término que se viene forjando ya hace muchos años y consiste en una serie de pasos, de protocolos que nosotros modeladores tenemos que seguir para lograr que nuestros resultados puedan contribuir a los ensayos clínicos, puedan complementar estos ensayos clínicos. Esto es un trabajo muy grande, es un trabajo interdisciplinario, no lo hacemos solo nosotros, lo hacemos en conjunto con médicos o con especialistas de estas enfermedades. Así que no es algo que se pueda hacer en un postdoc. Lo que sí podemos hacer en un postdoc es la parte del modelado de la enfermedad. Por lo tanto, lo que les voy a contar hoy es lo que estuvimos haciendo este año, que es simular crecimientos tumorales. Siempre teniendo en cuenta que cada cáncer es distinto y que incluso varía de paciente a paciente, por lo que hicimos este modelo dejando abiertos algunos parámetros que nos van a permitir después adaptar nuestro modelo a distintos tipos de cáncer. Si bien todos son distintos, hay elementos en común, están en todos, y son los que modelamos nosotros. Por ejemplo, la matriz extracelular. Sabemos que las células obtienen sus nutrientes y se comunican químicamente con otras células mediante difusión. Además, si vamos a usar terapias con drogas, estas llegan a las células también por difusión. Por lo tanto, es fundamental tener una matriz extracelular en donde se difundan sustratos químicos. Nosotros simulamos esta matriz extracelular como un dominio con bordes, dominio continuo, el cual discretizamos para mejorar la eficiencia computacional, en el cual cada voxel tiene un vector que contiene los distintos sustratos que se difunden en esta matriz extracelular. Resolvemos la difusión usando esta ecuación de continuidad y además usamos distintos métodos computacionales para agilizar el cálculo, ¿sí? Para mejorar la eficiencia computacional. Esto nos permite no solo simular 1, sino 5, 10 o la cantidad de sustratos que nosotros necesitemos sin perder de vista la eficiencia computacional. Una característica en particular que tiene nuestro modelo son los nodos de Dirichlet. Los nodos de Dirichlet nos permiten activar o desactivar sustratos en cualquier lugar del dominio. Esto nos sirve en el caso que querramos simular, por ejemplo, vasos sanguíneos.
En la simulación que les voy a mostrar hoy, nosotros consideramos esta matriz extracelular como una caja y a través de sus paredes se difunde oxígeno. Esto se puede modificar en el caso de que trabajemos con cánceres que no se den en cavidades de este tipo, o como por ejemplo el melanoma, que se da sobre una membrana basal. Entonces, para ver que esto estaba funcionando bien, comparamos nuestros resultados con los resultados presentados en un paper que forma parte de un proyecto que se llama PhysiCell, que en el 2019 recibió un premio por impacto público. Así que bueno, está bastante reconocido. Lo que ellos hicieron fue resolver la ecuación de continuidad para ciertos parámetros con una solución conocida para distintos intervalos de tiempo. Nosotros hicimos lo mismo y obtuvimos exactamente lo mismo que ellos. Además, estudiaron la convergencia en el tiempo y el espacio, obteniendo un error de primer orden en el tiempo, y un error de segundo orden en el espacio. Nosotros hicimos el mismo cálculo y obtuvimos lo mismo, primer orden en tiempo y segundo orden en el espacio. Entonces, ya que sabemos que está funcionando bien la matriz extracelular, solo nos queda agregar la célula. La célula la modelamos como un objeto independiente, es lo que llamamos agente, por eso nuestro modelo se llama modelo de multiagente, cuyos atributos son las variables del estado interno de la célula, como el tamaño, la posición, la fase del ciclo celular en la que se encuentra, etc. Y los métodos son procesos celulares como avanzar en el ciclo celular, crecer, moverse, etc. Una característica importante también que tiene nuestro modelo es que las posiciones de las células son oplatis o están dadas en el continuo, lo cual le da mayor libertad a la célula para moverse y nos permite hacer una comparación más realista en el momento de comparar resultados con la realidad. Como los agentes tienen, por decirlo de alguna manera, vida propia, tenemos que modelar lo que hace que la célula se exprese, que es el fenotipo. El fenotipo controla todas las funciones de la célula, desde el ciclo de vida, ciclo de muerte, motilidad, todo lo que tenga la célula lo controla el fenotipo. Por ejemplo, el ciclo celular nosotros lo modelamos como un grafo direccional donde los nodos son las fases y las aristas son las tasas de transición. Sí o sí, alguna transición tiene que ser de división y para que puedan proliferar las células. Nosotros particularmente estamos trabajando con un modelo de ciclo celular que se llama KI67, el cual consta de 3 fases. Una fase positiva premitótica, en la cual la célula tiende a duplicar su volumen antes de dividirse. Una fase positiva postmitótica, en la cual la célula ya se dividió, entonces las células hijas terminan de desarrollarse hasta alcanzar su volumen maduro, y una fase negativa, en la cual la célula entra en un estado quiescente. Estas tasas que ven acá son para células epiteliales mamarias, pero de vuelta están adaptadas en nuestro modelo para que se puedan modificar según el tipo de células con las cuales estemos trabajando. Como dije recién, el volumen de la célula varía a lo largo del ciclo, por lo tanto es importante también modelar cómo cambia este volumen. No solo modelamos el volumen total, sino que modelamos distintos subvolúmenes de la célula, como por ejemplo el volumen citoplasmático, el volumen nuclear, y en cada caso sus fracciones sólida y fluida. Quizás ahora en el ciclo de vida de la célula no entre tanto en juego esto, pero por ejemplo, cuando la célula entra en un ciclo de necrosis, lo primero que pasa es que la célula se llena de líquido hasta duplicar su tamaño, se rompe, pierde el volumen líquido y queda el volumen sólido, el cual se puede degradar o calcificarse. Por lo tanto, es importante rastrear qué pasa con estos volúmenes. Para simular esta variación de volúmenes, usamos estas ecuaciones diferenciales ordinarias, donde las tasas de cambio, que son los R, también están abiertos a ser ajustados en caso de que el modelo lo necesite. Una cosa importante que les quiero destacar es que nosotros no hablamos de forma, sino que hablamos de volumen, justamente porque
cada célula tiene una forma distinta. Entonces, es más fácil adaptar nuestro modelo hablando de volumen y no de forma. Para lo único que usamos un radio esférico es para ver la distancia de interacción de la célula, que ya se los voy a explicar más adelante. Pero si no, hablamos solamente de volumen. Entonces, si graficamos el volumen de la célula a lo largo del tiempo, vemos cómo la célula crece, se divide, etc. Y además, si graficamos la cantidad de células o la cantidad de divisiones en función del tiempo, vemos cómo estas muestran un crecimiento exponencial. Esto es así porque no hay nada que frene el crecimiento de las células por ahora, pero nos da la pauta de que vamos por buen camino. La célula no solo se comunica con otras células o con el microambiente químicamente, sino también mecánicamente. Nosotros lo que hacemos para simular la mecánica es considerar mecánica clásica, en la cual suponemos que cada célula tiene pegado un resorte a otra célula, por lo tanto hay dos tipos de fuerza. Una fuerza de atracción, la cual va a hacer que si dos células están lo suficientemente cerca, se atraigan, y una fuerza de repulsión, que en realidad lo que estamos modelando ahí es la resistencia de la célula a ser deformada. Cuando las células se empiezan a acercar mucho, estas se empujan para no ser deformadas. Entonces, si ponemos todo esto junto en la simulación, vamos a ver cómo a medida que las células van creciendo y se van reproduciendo, se van acomodando de modo tal de formar un tejido compacto en el cual las células están todas juntas sin llegar a deformarse tanto. Y digo tanto porque todas las células sufren alguna pequeña deformación, algunas más que otras, por lo que nuestro modelo también tiene eso en cuenta y podemos modificar ese parámetro de deformación según las células que estemos estudiando. Y además, vamos a ver, como les dije antes, como no hay nada que frene el crecimiento de las células, el tumor va a tender a formar una esfera. Estos videos que les estoy mostrando son el mismo tumor, visto de distintas perspectivas, y uno visto con zoom para que se vea mejor la mecánica, ¿sí? Cómo se van acomodando las células. Acá vemos que crecen, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo ahí duplican su tamaño y se dividen, reacomodándose para formar este tejido compacto. Pueden ver acá en el panel de la izquierda que de a poco se va formando esta esfera que yo les decía, que se forma porque, bueno, no hay nada que contenga el crecimiento de estas células todavía. Entonces, ahora que tenemos la matriz extracelular y que tenemos la célula, nos queda unir estas dos cosas. Para eso, lo que hacemos es usar distintas clases del fenotipo, como por ejemplo la secreción. La secreción lo que hace es agregarle a la ecuación de continuidad que teníamos al principio el término de fuente y sumideros de la célula. Es decir, la célula puede absorber oxígeno y puede secretar distintos sustratos. Una vez que agregamos la secreción, tenemos que agregar algo que nos maneje los sustratos internalizados de la célula. Y para eso ponemos el fenotipo molecular, el cual se encarga de ver qué tanto oxígeno hay en una célula, qué tanto oncoproteína hay, etc. Y ahora que estamos hablando de sustratos y que la célula o la vida de la célula depende de estos sustratos, tenemos que agregar también el ciclo de muerte. Nosotros simulamos dos ciclos de muerte, apoptosis y necrosis. Entonces, si dejamos correr el tumor que les mostré en las diapositivas anteriores y lo cortamos a la mitad, le hacemos un corte transversal, vamos a ver dos cosas. Primero, que se forma la esfera como les había dicho. Y segundo, que se forma un núcleo necroso, ¿sí? Necrosado adentro del tumor, que si hacemos un zoom podemos ver que hay células de distintos tamaños, y esto se debe a que cada célula está en una fase distinta del ciclo de muerte. Como les dije, las células no viven y se mueren, sino que están viviendo o se están muriendo. Atraviesan ciclos de vida y de muerte. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, primero, probar que de la misma manera que la matriz extracelular funciona y que la mecánica de la célula funciona, que estos ciclos de muerte están funcionando bien. Por otra parte, simular vasos sanguíneos
ya que cuando la célula se queda sin oxígeno no entra directamente en el ciclo de muerte, sino que larga una respuesta a la matriz extracelular para que promueva la proliferación de vasos sanguíneos, la cual la va a volver a nutrir. Por otro lado, ajustar los parámetros a algún cáncer que estemos interesados en estudiar y comparar nuestras simulaciones con datos experimentales. Y por último, que quizás sea medio ambicioso, pero bueno, curar el tumor, aplicar distintos tipos de terapias y ver qué pasa. Eso es todo, espero haberlos entusiasmado con nuestro proyecto y muchas gracias por su atención.